Grupo Airex. Hola, hola, buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta participación en Payback. Hoy hablaremos de un tema clave de la industria de HVAC. Conocer los estándares de clasificación de eficiencia de los filtros de aire para una correcta selección. ¿Por qué es tan importante? De eso depende la salud de las personas, el desempeño de los equipos y hasta el ahorro energético. Es un honor para mí presentar a dos grandes de Filtec, Cristian Corrales, quien nos guiará a través de los principales estándares internacionales, y conjunto con Patti Bogarín, quien estará participando en esta conversación. Muchas gracias, Cristi. Gracias. Cristian, platícanos acerca de tu experiencia en Filtec. El mejor trabajo que he tenido. Salud, Carlos. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de los estándares de clasificación de eficiencia para los filtros de aire. Mi nombre es Cristian Corrales y formo parte de Filtec ya desde hace 8 años. Bueno, en noviembre cumplo 8 años. Filtec, quien no lo conozca, es una empresa mexicana con 16 años de experiencia en el ramo de la filtración del aire. Nos dedicamos a la venta, a la comercialización y fabricación de filtros purificadores de aire. Adicional, tenemos un área especializada en el servicio de limpieza y descontaminación de ductos de aire. Y estamos presentes en toda la República. Contamos con ciertas certificaciones, como por ejemplo NAFA. Somos miembro de la NAFA, una asociación nacional que habla y está relacionada en todo lo que tiene que ver con la filtración del aire. Tenemos técnicos certificados ante la NAFA. También tenemos certificaciones como la NADCA. Somos miembros de la NADCA. También tenemos técnicos certificados ante la NADCA, que es la asociación que está relacionada a todo lo que tiene que ver con temas de limpieza y descontaminación de ductos de aire. Tenemos la certificación ISO 9001-2015. También somos una empresa socialmente responsable, ya tenemos 4 años seguidos. Vamos por nuestro 5º año. El principal objetivo de Filtec es brindar soluciones para mejorar la calidad del aire interior, evitar el síndrome del edificio enfermo, contribuir a temas de ahorro de energía con nuestros productos y sobre todo evitar contaminaciones en los productos del cliente. Y en todos los ramos de la industria HVAC, desde temas de salud, hospitalarios, farmacéuticas, pintura, automotriz, todo lo que tenga que ver con temas de filtración para el sistema HVAC. Conmigo también me acompaña mi compañera Patricia Bogarín. Ella es asesora comercial en Filtec de la zona occidente y bueno, es la persona quien trabaja muy de la mano con nuestros partners, que es Airex. Gracias, Cristian. Hola de nuevo a todo el auditorio que está presente. Estamos muy contentos, Cristi, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación. Entiendo que ambos son técnicos comerciales certificados en NTC1 de NAFA y gracias por estar el día de hoy aquí en esta gran feria que Airex tiene para todos nuestros clientes y para todos los que están en el tema de HVAC. Cristian, abordando el tema de acerca de los estándares de clasificación de eficiencia de los filtros de HVAC, antes de esto, creo que a todos nos gustaría conocer un poco el tema de la filtración de aire y por qué es tan importante este punto. Claro que sí, Cristina. Me gustaría antes de empezar y abordar el tema de filtración y revisar los estándares, lanzar una pregunta a nuestros participantes, sobre todo con el objetivo de conocer su opinión, su punto de vista, el conocimiento que actualmente tienen acerca de las certificaciones, perdón, de la clasificación de eficiencia de los filtros. Y bueno, el MERC creo que todos los conocen y me gustaría que nos dieran su respuesta acerca de cuál es el porcentaje de eficiencia de un MERC 15. Más adelante vamos a revisar las respuestas. Quien nos mande la respuesta, la primera respuesta correcta, por ahí les vamos a pedir sus datos y les vamos a mandar un kit. Y
Y bueno, me gustaría también hacerles aquí a mis compañeras una pregunta para abrir el tema, ¿no? ¿Por qué ustedes consideran que es importante contar con un buen sistema de filtración para mejorar la calidad del aire interior? Ok, para mí, empiezo, para contar con una buena filtración o un buen sistema de filtración, ya sea en una casa o en una oficina, es importante por varios aspectos que seguramente vamos a ver más adelante, pero lo principal pues es la salud de los habitantes o la salud de los empleados en caso de que sea una empresa. También los ahorros de energía que podemos tener al contar con un buen sistema de filtración y pues el que estemos contando con normativas que nos rige pues dependiendo la industria a la que nos estamos dedicando. Es correcto, Pati. Es muy importante contar con un sistema de filtración sobre todo y lo más importante es la salud, ¿no? Bueno, no te pregunto a ti porque sé que dentro de nuestro espacio de trabajo contamos con sistemas de filtración, pero no sé, por ejemplo, Cristina, ¿ustedes en su lugar de trabajo cuentan con un sistema de filtración? Sí, obviamente somos partners de FICTEC, pero me ha tocado ahora con todo el tema de las enfermedades actuales, como el tema de COVID. Creo que es un punto muy importante que se debe considerar en todo el tema de las empresas, en todo el tema de las estructuras tal cual de unas oficinas, ¿no? Considerar el tema de la filtración del aire por la salud. Al final de cuentas se llega a viciar todo el ciclo, todo el tema del ambiente y pues ahí andamos con el tema de las enfermedades, ¿sí? Sí, es correcto. Digo, ¿por qué nos preocupamos en tomar agua purificada y no en respirar aire purificado, no? Desafortunadamente no tenemos esa hora de darle importancia acerca del aire que respiramos dentro de nuestros hogares, de nuestros lugares de trabajo. Va más aplicado a temas industriales por temas de calidad, pero sí debemos darle importancia a este punto porque es muy importante, digo, han habido estudios y esto lo repito en todas mis capacitaciones, en donde el aire que respiramos dentro de un edificio está más contaminado que el aire exterior por temas de que no contamos con un sistema de filtración, no tenemos ventilación dentro de estos edificios, temas de exceso de humedad, falta de humedad, son muchos factores, ¿no? Y siempre es importante contar con un sistema de filtración. Aquellas empresas que tengan esa necesidad, se pueden acercar con PAC. Muy bien. Y bueno, aparte de que ya sabemos que la filtración es importante para temas de salud, voy a mencionar la importancia, diferentes puntos por los cuales es importante contar sistemas de filtración en edificios y en la industria. Y bueno, en los edificios mejora de manera importante la salud de los ocupantes, reduciendo alergias y enfermedades respiratorias, incremento en la productividad laboral y confort. El hecho de que una persona esté respirando aire limpio y purificado evita enfermedades, evita ausentismo, evita sueño, cansancio, irritación en los ojos y bueno, todo esto incrementa la productividad y el confort. Reducción de costos energéticos mediante sistemas eficientes de filtración. El hecho de contar con un sistema de filtración y un buen programa de mantenimiento aumenta el ahorro en el gasto energético, ¿no? Y la protección de equipos HVAC. El hecho de contar con un filtro, aunque sea un prefiltro, a la entrada del aire de nuestros equipos, protegemos a todos nuestros componentes, ¿no? El blower, el serpentín, evitamos humedad, evitamos que se ensucien, prolongamos los mantenimientos y al mismo tiempo pues, prolongamos el tiempo de vida de cada componente. En la industria, la importancia de contar con un sistema de filtración es la protección de los trabajadores contra contaminantes y agentes patógenos, prevención de accidentes relacionados con la inhalación de sustancias peligrosas, sobre todo en la industria farmacéutica, cumplimiento de normativas de salud y seguridad ocupacional, ayuda a las buenas prácticas de producción, también contar con un sistema de filtración,
y mejorar la calidad del producto final al reducir contaminantes, que este punto yo creo que es el más importante para la industria y el que están más interesados, sobre todo por este punto, hacen adquisiciones de filtros, ¿no? Ok. Bueno, ¿cuáles son los desafíos y consideraciones que existen actualmente en un buen sistema de filtración? Es importante mencionar estos puntos o desafíos, problemáticas, consideraciones que nos encontramos en, pues en la industria, con nuestros clientes, pues para poder convencerlos de los beneficios de contar con un sistema de filtración. Uno de los desafíos, y yo creo que es el más importante, es los costos asociados al tema de la adquisición de un filtro y el retorno a la inversión, que lo ven muy prolongado. O sea, realmente no lo deben de ver como un gasto, no lo deben de ver como un costo innecesario. Al contrario, o sea, que vean los beneficios que ya platicamos de ellos, de contar con un sistema de filtración, sobre todo en temas de procesos que los ayuda a eficientarlos, que los ayuda a evitar contaminaciones, mejorar la salud. Hay que ver el beneficio y no el costo, ¿no? Otro punto, el mantenimiento y reemplazo periódico. A veces, no sé, instalan un filtro y ya pasan 5 años y piensan que ese filtro les va a durar toda la vida. Y no quieren cambiarlo por los costos asociados que tiene también estar reemplazando un filtro de manera periódica. A largo plazo, el no cambiar un filtro les ocasiona mayores gastos por el consumo que está generando el tener un filtro saturado. No tener un cambio adecuado genera demasiados costos energéticos. Otro punto, el tema de innovaciones tecnológicas en filtración del aire. Es muy importante, digo, y los estándares nos los van marcando. Los propios estándares han tenido actualizaciones, diferentes versiones. ¿Por qué? Porque tenemos que apegarnos a la evolución y la necesidad que hay en el mercado, porque cada vez existen mayores contaminantes, diferentes tipos de partículas. Y no es bueno quedarnos con la tecnología de hace 10, 20 años. El cliente no quiere cambiar su filtro que trajo su equipo y quiere ser la misma eficiencia, el mismo modelo, cuando ya en la actualidad hay diferentes modelos, estándares más actualizados para el cálculo de la eficiencia, pero no quiere hacer ese cambio por temas de que piensa que va a tener problemas, no, al contrario, ¿no? Otro de los problemas que nos hemos encontrado es la selección adecuada de filtros según el entorno. O sea, no conocemos la aplicación, no conocemos el entorno, no sabemos si existen eficiencias similares y queremos hacer el reemplazo directo, pero no nada más es hacer la selección de un filtro en base al tamaño de partícula que queremos filtrar, sino es importante también conocer la aplicación y el entorno, porque no todas las aplicaciones son iguales. A lo mejor el tamaño de partículas sí, pero de repente tiene una composición diferente, que a lo mejor otro filtro nos puede ayudar. Es importante conocer la aplicación, aparte de la eficiencia, para poder seleccionar un filtro adecuadamente. Es correcto. Fíjate, en el tema de servicios, yo estoy enfocada en ese punto y sí nos topamos mucho con el tema de las frecuencias de cambio de filtros, ¿no? A veces el tema de una propuesta hacia un cliente para el reemplazo de filtros, pues sí, a veces sugieren el que se aplacen los cambios, ¿no? Que se cambien las frecuencias para así minimizar un poquito más el tema de los costos. Sin embargo, debemos evaluar lo que tú comentas, ¿no? El tema de las aplicaciones, si se puede o no se puede y cómo debe ser periódicamente el tema del cambio de los filtros. Correcto, digo, como comenté, ahorita vamos a platicar temas de las aplicaciones de eficiencia, pero sí es importante tomar en cuenta que el cambio de un filtro va en relación a su caída de presión, igual ahorita lo vamos a comentar de manera general,
pero conozco casos en que cambian los filtros en base a tiempos de producción y a veces el filtro a lo mejor y le queda más tiempo para llegar a su punto de saturación o en su caso ya estaba muy saturado y estaba teniendo problemas de contaminación, problemas de gastos energéticos mayores. Entonces, la recomendación siempre es cambiar un filtro en base a su caída de presión, estar midiendo su caída de presión de un filtro limpio, un filtro saturado y hacer el reemplazo. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben de tener para una selección adecuada de un filtro, Cristian? Va en relación al tema de lo que ahorita estábamos platicando, que no nada más es importante seleccionar un filtro en base a su eficiencia o su clasificación de eficiencia, sino también es importante considerar diferentes factores que lo hemos estado platicando, conocer esto, conocer el entorno, conocer caídas de presión, del filtro, caídas de presión inicial, caídas de presión final, caídas de presiones permisibles, vida útil del filtro aproximada en base a la capacidad de retención de polvo, en fin, o sea, son flujo de aire, velocidad del aire, diferentes parámetros que debemos tomar en cuenta para la selección del filtro, pero bueno, todo eso, toda esa información que ustedes de repente no encuentren dentro de lo existente de la aplicación, se pueden acercar con nosotros y los podemos asesorar. Pero bueno, nosotros ahorita vamos a platicar acerca de cómo seleccionar un filtro en base a la clasificación de eficiencia. Y bueno, actualmente existen diferentes normativas o estándares para determinar la clasificación de eficiencia de un filtro. Y, por ejemplo, tenemos la normativa ISO 16890, que es una normativa relativamente actual, desde el 2017, creo, si no me equivoco, entró en vigor con el objetivo de reemplazar la norma anterior, que es la N779. Esta norma es una norma europea, pero básicamente ya quedó obsoleta y la ISO 16890 vino a sustituirla, ¿no? Tenemos la famosísima clasificación MERP, que hace referencia a la normativa ASHRAE 52.2. Y aparte tenemos para clasificación de filtros de alta eficiencia, lo que conocemos como filtros EPA, tenemos la normativa N1822 y la ISO 29463. De cada una de ellas vamos a estar hablando más adelante de manera particular, los métodos de prueba que se utilizan para poder determinar la eficiencia. Ok, entonces eso quiere decir que las normas se han estado actualizando y sustituyendo, perdón, a través del tiempo. Sí, es correcto. Entonces, supongo, ustedes que más están en contacto con la industria, han visto numerosos casos de instalaciones que no cumplen con las normas antes mencionadas. Pati, con todo este tiempo que tienes en este medio, ¿has tenido alguna experiencia con malas prácticas de instalación de filtros? Sí, Cristi, la verdad sí hemos tenido, bueno, en lo personal he tenido algunos casos. En alguna ocasión, platicando un caso específico en una industria farmacéutica, en el área de recubrimiento de tabletas específicamente, tenían instalados filtros de mediana eficiencia, o sea, un filtro MERP 15, pero como etapa final. Entonces, esto, pues para ellos era suficiente, pues para retener el polvo ambiental y los contaminantes que estos pudieran ocasionar, ¿no? El personal, la verdad, no tenía idea de qué selección de filtros qué filtro tenía que seleccionar, y adicional no contaban con información del producto, del equipo, o sea, no había información desde un inicio que el proveedor instala el producto, pues ahí normalmente regulan qué filtros son los que tienen que llevar, en qué etapas. Ellos no contaban con nada de eso
Y bueno, en el proceso farmacéutico es muy, muy importante el aire que se requiere, que es altamente limpio. ¿Para qué? Para poder cubrir con las normativas de buenas prácticas y también evitar una contaminación cruzada. Entonces, bueno, ¿cómo podemos realizar esto? Pues es eligiendo filtros de alta eficiencia, como lo son un EPA, H13 o H14, que estos, su eficiencia es a partir del 99.97%. ¿Qué podemos ocasionar cuando tenemos filtros que no son adecuados para pues ese proceso? Bueno, lo primero, y seguimos con la industria farma, pues que haya contaminación del producto, que todas las partículas finas pues pasen directamente al área de producción y contaminen todos los lotes, en este caso de tabletas. Alguna otra puede ser pérdidas económicas, como ya lo venimos platicando, pues aquí en específico pues van a contaminar todos los lotes, va a tener que haber un reproceso en la producción y pues descartar todos los que ya están infectados. Y también pues corren riesgos regulatorios que en alguna auditoría pues la persona que esté auditando detecte que los filtros que están colocados no son los adecuados para la industria y pues hasta pueden suspenderlos temporalmente, ¿no? Digo, adicional a esto, también puede impactar la reputación pues con el mercado, o sea, pierden credibilidad con el mercado y también con los clientes que tienen actualmente. Y bueno, para poder seleccionar los filtros correctos, vamos a seguir hablando del tema, pero ¿en qué debemos basarnos para poder elegirnos? Cosas muy importantes, el flujo y la velocidad del aire. Va a ser importante instalar prefiltros de baja eficiencia como primera etapa para que ellos ayuden a retener las partículas gruesas. Como segunda etapa, una filtración media. Estos filtros pues nos van a ayudar a cuidar que la vida útil del filtro de eficiencia final, o sea, de la eficiencia más alta, perdón, de etapa final, quede cubierto, o sea, que no lleguen directamente todas las partículas grandes y la vida del filtro, en este caso el filtro EPA, que sería el de más alta eficiencia, pues dure lo que tiene que durar, o sea, no tengan que cambiarlo con muy poco tiempo de anticipación y pues con esto estar cumpliendo, perdón, las normas que requiere la industria. Perfecto, pues muchas gracias, Pati. De nada. Cristian, siempre escuchamos hablar del famoso MER, pero ¿qué significa y cómo se aplica en la práctica? Famosísimo MER. El estándar AIRE es la entidad, o AIRE es la entidad de la clasificación MER. AIRE, que no conozca el significado, es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, por eso se llama AIRE. Y MER son las siglas que significan valor mínimo de eficiencia reportada. Esta es muy interesante, de hecho, justo por eso les hice esta pregunta. Ahorita vamos a analizar las respuestas, pero bueno, esta normativa tuvo una actualización. Anteriormente, en su versión 52.1, evaluaba los filtros utilizando principalmente los métodos de arrestancia, mancha de polvo y la resistencia a caída de presión. Estos tres métodos que acabo de mencionar clasificaban los filtros en base a la cantidad de que podían retener por el peso y no específicamente por el tamaño de partículas, lo que nos alejaba a la realidad en temas de aplicación, ¿no? Por ejemplo, la restancia, a diferencia de la eficiencia, por poner un ejemplo, poníamos el filtro de prueba, hacemos pasar 10 kilos de polvo, el filtro me retenía 5 kilos y se clasificaba el filtro como 50% de eficiencia, ¿no? Pero por el peso, no por el tamaño de partícula que podía retener este filtro. La metodología de mancha de polvo, lo que hacía la prueba es que ponía una superficie blanca, poníamos el filtro que se iba a poner a prueba, cierto aerosol con ciertas partículas de polvo y revisamos la disminución de opacidad de la mancha que tenía la superficie blanca por la retención de
de partículas que tenía el filtro, ¿no? Se revisaba a través de una luz y veíamos qué tanto disminuía esa mancha de polvo. Igual no nos determinaba la cantidad, el tamaño de partículas que estaba reteniendo el filtro, más bien era por cantidad. La resistencia a la caída de presión, revisábamos la cantidad de polvo que nos podía retener un filtro hasta llegar a su punto de caída de presión final. Otra vez, no podíamos saber el tamaño de partículas que nos estaba reteniendo este filtro. Por lo tanto, hubo una actualización de este estándar a su versión 52.2. Este método de prueba fue actualizado y es lo que actualmente conocemos como MERP, ¿no? Para determinar el número llamado MERP en un filtro, este se somete a prueba de laboratorio controlado con un aerosol sintético ya con cierto tamaño de partículas especificado y se utilizan contadores para medir la cantidad de partículas que entran y salen de filtro. Se hacen 12 mediciones en un rango de tamaño de partículas de 0.3 a 10 micras. Y bueno, ¿me puedes ayudar a poner la tabla? Y lo que hace este estándar es que determina los valores en una tablita, desde MERV 1 hasta MERV 16, siendo MERV 1 el de menor eficiencia y siendo MERV 16 el de mayor eficiencia o el que puede retener tamaños de partículas un poco más pequeñas en un porcentaje mayor, ¿no? Después asigna 3 grupos. Como lo mencioné, las pruebas se realizan en un rango de tamaños de partículas de 0.3 a 10 micras. Se dividen o se seccionan en 3 grupos, E1, E2 y E3, donde el grupo E1 se consideran tamaños de partículas en el rango de 0.3 a 1 micra. En el grupo E2 se determinan los tamaños de partículas de 1 a 3 micras y en el grupo 3 el tamaño de partículas de 3 hasta 10 micras. Ok. Con base a los resultados de las pruebas, de estas 12 pruebas que se realizan en el rango de tamaños de partículas de 0.3 a 10 micras, para poder asignarles un MERP, necesitan cumplir con esos valores mínimos que se especifican en la tabla. La asignación de clasificación MERP, los resultados, por ejemplo, de un MERP 13, ¿no? Si me ayudas a poner la tabla anterior, por favor. La anterior. Por ejemplo, en un MERP 13, al menos el 50% de las partículas en el rango de 0.3 a 1 micra, las pruebas tuvieron que cumplir con este valor, ¿no? Con al menos el 50% de eficiencia. Y el 85% de eficiencia para el grupo E2 y el 90% de eficiencia para el grupo E3. Y bueno, revisando los resultados, bueno, las respuestas de la pregunta que hicimos al principio, tengo varias respuestas y sí me gustaría mencionarlas para al final poder determinar cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí me comentan una eficiencia del 99.97%. Realmente, en base a la tabla, no es lo correcto, ¿no? Y lo que muchos conocemos, porque justamente nos quedamos en la versión 52.1, es que un filtro MERP 15 tiene una eficiencia del 95%, cuando esto tampoco es correcto. Debido a lo que acabo de mencionar, que hubo una actualización y de esta manera podemos determinar por tamaños de partículas, es decir, por grupos, la eficiencia porcentual en cada uno de ellos. Aquí solamente me compartieron 5 es correcta, porque mencionan que es de 90 a 95, mayor de 95%, el 95% para partículas de 0.3 a 1 micra, igual no es correcto. Lo correcto es decir que un MERP 15 tiene una eficiencia del 85% para tamaños de partículas de 0.3 a 1 micra, del 90% para tamaños de partículas de 1 a 3 micras y del 90% para tamaños de partículas de 3 a 10 micras. Actualmente, bajo esta versión o este estándar AR52.2, de esta manera tenemos que determinar el valor de un MERP 15. Ya por ejemplo, el más común, el MERP 8. Yo cuando pregunto a los clientes que
¿Qué eficiencia requieren? Siempre me dicen 30-35% en mi etapa de prefiltración. Hacen referencia a un MERV 8, pero lo correcto en el MERV 8 es decir que tiene una eficiencia, creo que es del 70% para retener tamaños de partículas de 3 a 10 micras. Es decir, para 0.3 y una micra, un MERV 8 no me va a funcionar. Por eso es que delimitamos de esta manera para poder tener un valor un poco más real del tamaño de partículas que queremos retener. Muy bien. Y entonces la respuesta correcta para la pregunta que lanzaste tendría que ser en base a lo que acabamos de platicar, ¿no? Sí, es correcto. Igual ahorita vamos a revisar todas las respuestas y ver si Alguna alguien está fue un poco más atinada. acertado hacia este punto y ahí nos vamos a estar contactando. Muy bien. Bueno, Cristian, pues muchas gracias. Y abonando un poquito más al tema y de ahora sí que desmenuzando y aclarando un poquito más las clasificaciones MERV, las vamos a poder catalogar como del MERV 1 al MERV 4, pues van a ser las que capturan partículas grandes de polvo. Del MERV 5 al MERV 8 van a capturar partículas más pequeñas como polen y polvo. Después viene MERV 9 a MERV 12. Estas, bueno, son ideales para hogares con mascotas, personas alérgicas o comercios que ya capturan partículas finas, esferas de moho y polvo fino. Y bueno, MERV 13, MERV 15 se utilizan en las instituciones o instalaciones médicas por su alta eficiencia. Y por último, el MERV 16, bueno, este se usa normalmente o mayormente en hospitales en áreas muy específicas, ¿no? Que requieren una alta eficiencia. Gracias, Pati. Sabemos que en Europa había otro estándar, el famoso EN 779, pero ya no se usa. Cristian, ¿qué lo reemplazó y por qué? Pues ya no se debería usar. Todavía se usa. Como tú bien lo mencionas, ¿no? Es una norma europea y bueno, aquí en México y en América luego traemos equipos de allá de Europa y de repente vemos clasificaciones o estándares que son propias de allá y pues aquí nuestra normativa es diferente y de repente tenemos que hacer ciertas sustituciones que vayan más ad hoc de lo que actualmente tiene el cliente, ¿no? Pero en particular esta norma, que bien lo mencionamos, es europea, la 779, clasifica los filtros según su eficiencia capturando partículas de 0.4 micras, solamente 0.4 micras. Digo, lo revisamos en la prueba anterior, teníamos un rango de tamaños de partículas desde 0.3 a 10 micras. En este caso, esta normativa solamente hace sus pruebas bajo el tamaño de partículas de 0.4 micras, nada más. Okay. Sus principales limitaciones eran que solo usaba el único tamaño de partículas para la prueba y no reflejaba la variación de tamaños de partículas en el aire real. Se estableció una clasificación de G1 a F9. Seguramente han escuchado esta clasificación G4, F8, F9. Bueno, pues hace referencia a esta normativa. Siendo G1 la de menor eficiencia y siendo F9 pues la de mayor eficiencia, ¿no? Como lo comentaba en el MERV 1, MERV 16, G1, F9. La norma 779 actualmente fue reemplazada por la ISO 16890. Como les comentaba, esta normativa empezó en el 2010. De manera paulativa empezó a sustituir la N779. Desafortunadamente, todavía en la actualidad encontramos estos estándares de clasificación de G4, G8, perdón, F8, F9, y a veces el cliente quiere su G4, su F8, su F9, y es muy difícil hacerles entender de que esa normativa pues ya quedó obsoleta y que actualmente la 16890 es la que la viene a sustituir, ¿no? La ISO 16890 evalúa los filtros según su capacidad de captura de diferentes grupos de tamaños de partículas. En específico, partículas de 10 micras, de 2.5 micras y de 1 micra. En temas de contaminación ambiental del aire, es muy importante considerar este tamaño de partículas de 10, 2.5 y 1 micra. ¿Por qué?
Bueno, en temas de salud, hablando de partículas arriba de 10 micras, nuestro cuerpo de manera natural impide el paso de estas partículas. Por eso nos referimos más al tamaño de partículas de 10 para abajo. Obviamente, que entre más pequeña sea la partícula, más riesgos hay de salud, de contraer una enfermedad. Y aparte que el rango de 1 y 2.5, pues es donde están los microorganismos, ¿no? Que a fin de cuentas son los que afectan directamente a nuestra salud. Entonces, por eso nos enfocamos en este grupo de 3 tamaños de partículas, de 10, de 2.5 y de 1 micra, ¿no? Y en base a estos tamaños de partículas, el estándar utiliza 4 clasificaciones, que es EPM1. PM hace referencia a material particulado, que es el material que se encuentra dentro de pues, toda la contaminación. Y bueno, como les digo, asigna estas 4 clasificaciones: EPM1, EPM2.5, EPM10 y Quartz, que hace referencia a polvos gruesos, que representan los tamaños principales de partículas que se encuentran en el medio ambiente, ¿no? La eficiencia se determina midiendo la retención en el rango de partículas de 0.3 a 10 micras, igual que el método que utiliza AES 52.2, igual el mismo rango de 0.3 a 10 micras, pero la asignación o la clasificación es diferente. Para que un filtro sea clasificado en un grupo, debe capturar al menos el 50% de las partículas del tamaño correspondiente de estos 3 tamaños, ¿no? Y al final, la eficiencia es redondeada en incrementos del 5% para temas de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, para la asignación de clases, si un filtro captura más del 50% de partículas de 1 micra, se clasifica como ISO EPM1, ¿no? Si la eficiencia es del 50% para partículas de 10 micras, podría caer dentro de la clasificación EPM10 o EPM2.5, depende del porcentaje. Si un filtro no cumple con la eficiencia mínima del 50% para ninguna de estos 3 tamaños, se asigna directamente a Quartz, que hace referencia a polvo grueso, ¿no? A partir de ahí ya no importa el tamaño de partícula porque es arriba de 10 micras y pues, se clasifica como tal, ¿no? A polvo grueso, ¿no? Y al final, una vez establecido el grupo, la eficiencia del filtro se indica con un porcentaje redondeado o en incrementos del 5%. Por ejemplo, un filtro con eficiencia del 66% para partículas de 1 micra se clasifica, o sea, se redondea de 66 al 65% y se asigna la clasificación de EPM1 65%. Como lo podemos ver en la siguiente tablita. Creo que estaba antes. Ver en esa tabla, ¿no? Ahí están representados los 4 grupos, desde ISO para partículas gruesas o Quartz, ISO EPM10, EPM2.5 y EPM1. Si se dan cuenta, para poder pertenecer a cada grupo necesitan cumplir por lo menos con el 50% de eficiencia para cada tamaño de partículas, dentro de las pruebas que se hicieron en el rango de 0.3 a 10 micras. Esto de manera muy general, porque ya la metodología es un poquito más específica. Muy bien. Gracias, Cristian. Bueno, y con base a lo que comentas, a toda la información que nos acabas de compartir, pues esto nos va a permitir una mejor selección de filtros, una mejor equivalencia a otras normas de otros países y pues que se pueda adaptar a las necesidades de cada industria, ¿no? Con esto pues nos va a ayudar a mejorar la planificación del aire interior y vamos a poder ofrecer una mayor protección a la salud. Para esto nosotros contamos con el material de apoyo, como anteriormente lo comentamos. Cualquier duda que surja, digo, lo vamos a estar viendo al final, pero también se pueden acercar con nuestros compañeros de AIREX o directamente con Filtro para poder ayudarles. Sí, correcto, Pati. Digo, lo repito, es muy importante considerar que la norma N779 ya quedó obsoleta y que la norma que la vino a reemplazar de manera pues directa viene siendo la ISO 16890 para temas de cambios de clasificación de eficiencia. Okay. Pacientes críticos como farmacéutica o los hospitales, mientras no sepa, ¿qué estándar aplica aquí?
Sí, ya para los filtros de alta eficiencia o lo que conocemos como ya entra otro tipo de estándar porque la metodología de clasificación es diferente. Ya los rangos de tamaños de partículas ya no empiezan desde punto 3, ya son un poquito más pequeños. Y bueno, la normativa que se encarga de clasificar las eficiencias para filtros de alta eficiencia es la N1822, que ahora está integrada en la norma ISO 29463, que clasifica los filtros en tres clases de manera principal, que son filtros EPA sin H, filtros EPA con H y filtros ULPA. Hace referencia a eficiencia de aire particulado, alta eficiencia de aire particulado y ultra baja penetración de aire. Es lo que significa cada clasificación. Y bueno, según su capacidad para eliminar partículas en un rango de tamaño específico, se basa en la eficiencia de filtración para el tamaño de partículas más penetrante, lo que conocemos como MPPS, que es la partícula de mayor, el tamaño de partícula de mayor penetración. En ese punto o en ese rango vamos a estar midiendo el porcentaje de partículas que están penetrando en la prueba, ¿no? Y bueno, lo clasificamos en diferentes grupos. Por ejemplo, E10, E12 para EPA sin H, H13, H14 para los filtros EPA con H y U15 y U17 para los filtros ULPA, ¿no? Cada una con un porcentaje de eficiencia mínimo especificado para el punto de mayor penetración del aire. No sé si me ayudas con la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica que representa la prueba en donde estamos midiendo el punto en donde existe mayor penetración de partículas. Y casualmente en el rango de 0.1 a 0.2 micras es el punto en donde existe mayor penetración de partículas. Se entiende que arriba de 0.3 micras a 3 micras, el filtro de prueba va a ser un poco más eficiente porque el tamaño de partículas va aumentando y de esta manera es más fácil que se queden retenidas en el filtro, ¿no? Porque la partícula es más grande. Pero casualmente en el lado izquierdo, donde vemos tamaños de partículas más pequeñas desde 0.01, 0.05, igual vemos un incremento en la eficiencia en la prueba. Nosotros por teoría debemos de pensar que entre más pequeña sea la partícula, más difícil va a ser para el filtro que la pueda retener, ¿no? Porque va a pasar. Sin embargo, aquí estamos viendo que hay un aumento de eficiencia, un aumento de porcentaje de retención del filtro, a pesar de que la partícula es más pequeña. Bueno, esto se debe a un mecanismo de filtración que se llama mecanismo de difusión, que en base al tamaño de la partícula, conforme va siendo más pequeña, el movimiento respecto al flujo del aire va siendo más irregular, ¿no? Empieza a rebotar en las directrices del flujo del aire y de esta manera es más fácil para el filtro poder retenerla. Aquí se presenta este fenómeno. Entonces, nos vamos nosotros a centrar en el rango donde existe una mayor penetración pues de partículas, que es de 0.1 a 0.2 micras. Por eso, la mayoría de nuestros certificados que entregamos para las pruebas de los filtros EPA, los entregamos con esos valores, del 99.97% de eficiencia para tamaños de partículas de 0.1 a 0.3 micras. Porque justamente en ese rango es donde hubo mayor penetración. No significa que mi filtro no va a ser funcional para tamaños de partículas más pequeñas, no, al contrario, o sea, para tamaños de partículas más pequeñas mi filtro va a ser más eficiente. Y pues obviamente para tamaños de partículas más grandes, nuestro filtro también va a ser más eficiente. Justamente por eso lo representamos en nuestro certificado de test report, donde indicamos que en el rango de 0.1 a 0.2 o 0.3 existe ese porcentaje de eficiencia.
Ok, y bueno, aquí en esta tablita podemos ver los porcentajes de eficiencia, siendo E10 el más bajo. Por ejemplo, ¿no? Si en la prueba tuvimos un porcentaje de penetración de 0.005%, significa que mi filtro va a ser eficiente en 99.995%. O sea, se lo restamos al 100% del porcentaje de penetración y asignamos el porcentaje de eficiencia. En la tabla, si no me equivoco, creo que el porcentaje de eficiencia que se muestra es el integral. Existen dos, integral y local. El integral es el promedio de todos los puntos de referencia que se tomaron en el área del filtro. Existe en algunos puntos en donde a lo mejor la eficiencia va a variar un poco, ¿no? De 99.95, por decir algo, va a variar a 99.98, en otra área 99.97. Lo que se hace para sacar la eficiencia integral es que se saca el promedio de todas las áreas y se le asigna el porcentaje. Y aparte existe la eficiencia local, que hace referencia a puntos específicos del área del filtro donde se tomaron esas pruebas. Entonces, bajo ese concepto tenemos que el E10 es el de menor eficiencia con el 85%, ojo, para tamaños de partículas de 0.1 a 0.2 micras. Eso es la definición correcta. Y siendo el U17 el filtro de mayor eficiencia, con un de 9.99999 como el teletón, 5%. Y por dar algunos ejemplos de filtros que tienen esta eficiencia, bueno, tenemos los famosos filtros cepas terminales para flujo laminar que utilizamos en cuartos limpios, los que van directamente en nuestras manejadoras, que son filtros tipo rígidos, separadores de aluminio, tipo mini split. Existen diferentes tipos de modelos, pero recordemos que todo filtro debe seleccionarse no nada más en la eficiencia, sino en la aplicación. Bien, de hecho, Cristian, hablando de las normas que platicábamos hace ratito, la ISO 26463 es la norma internacional que se considera la sucesora de la EN 1822. Se espera que reemplace completamente esta norma, ¿no? Sí, es correcto, digo, ya hizo ahorita, ha avanzado mucho en investigaciones, en metodología, en revisiones, en actualizaciones. Viene, pues la idea es de que en un futuro ya todo sea clasificado bajo ISO, ¿no? Tanto 16890 para partículas de, de 0.3 a 10 micras y la ISO 24963 para partículas pues ya un poco más pequeñas para clasificar filtros de alta eficiencia. Al final de cuentas, la metodología del estándar N1822 está integrada a la ISO 29463. Lo que pasa es que esta norma no nada más se refiere a esa clasificación de eficiencia, también habla de otros tipos de métodos para determinar fugas, habla acerca de recomendaciones que se deben de tener en cuenta para la medición de del tamaño de partículas, de los equipos que se deben utilizar. O sea, es un poquito más amplia y por eso es que se piensa o se quiere que al final esta norma venga sustituyendo la N1822. Y justo, o sea, es muy interesante lo que nos comparten, muy importante tener el conocimiento como tal. Pero entre tantos estándares, yo o cualquiera de los que nos están acompañando en esta sesión, ¿cómo podríamos compararlos de manera simple? Es complicado porque realmente no existe una equivalencia exacta para decir, yo quiero actualizar mi estándar, como les decía, ¿no? 779 lo voy a pasar a MERP. Y hay una equivalencia directa, o sea, no la hay. Sí hay que nos pueden ayudar pues para poder hacer ese cambio de eficiencia. Sin embargo, no son exactas. Por ejemplo, no podemos agarrar
y decir un MERV 8 va a ser reemplazado por hablando del ISO, por un ISO EPM, que sería EPM 10 al 50%. ¿Por qué? Porque como lo comenté anteriormente, o sea, las metodologías son diferentes. A lo mejor sí determina la prueba bajo el mismo rango de tamaños de partículas, pero ya la asignación de la clasificación es diferente. Si se dan cuenta, aquí solamente hay 4 grupos en la ISO 16890, en el MERV hay 16 grupos. O sea, es muy difícil poder determinar o decir con exactitud que una clasificación sustituye o reemplaza directamente a otra. Lo que sí es que estas guías nos pueden ayudar en algún momento para poder hacer un cambio de estándar, pero es importante conocer la aplicación, siempre y cuando la aplicación nos lo permita. Obviamente que si hablamos de la 779, cualquiera de los otros 2 estándares va a ser mucho mejor al momento de hacer el reemplazo. Igual, si tenemos alguna duda, mejor le hablamos a Filtech y ellos lo solucionan. Sí. Sí, y como decías, no son equivalencias exactas, pero nos van a dar como una guía para reemplazar alguna otra eficiencia, ¿no? No sé, si ponemos un filtro ISO EPM1 del 80%, podríamos reemplazarlo por un MERV 15, y siempre y cuando la aplicación lo permita, como lo mencionaste. Sí, es correcto. Pues bueno, ya con los estándares y demás, pero pues hay que hacer una pregunta obligada y creo que a muchos estamos pensando y me incluyo. ¿Qué pasa si elegimos un filtro mal? Lo mandan a recursos humanos, ¿no? Los corren. No, elegir un filtro de aire incorrecto puede causar una disminución en el rendimiento y un mayor consumo de energía en el equipo, además de riesgos de daños a largo plazo. O sea, siempre es importante poder seleccionar un filtro en base a su eficiencia y los demás parámetros que ya platicamos, porque esto va a depender, o más bien vamos a disminuir riesgos de contaminación de producto, temas de salud, porque si no seleccionamos adecuadamente el tamaño de partícula que queremos retener para cierta aplicación, siempre va a haber un riesgo, ¿no? Por eso es importante, repito, que lean bien las tablas, los porcentajes de eficiencia que corresponde a cada tamaño de partícula que está asignado para poder determinar el tipo de filtro que vamos a seleccionar. Por ejemplo, en industria farmacéutica, donde la mayoría de los procesos se hacen cuartos limpios, que ya tienen también su propia clasificación y necesitan cumplir con cierto porcentaje de cantidad de partículas de cierto tamaño para evitar riesgos en la operación, ¿no? A final de cuentas, esa eficiencia se determina en base a la necesidad de la aplicación. Y bueno, para poder apoyar y cumplir con esa normativa, tenemos que saber escoger el filtro que nos va a ayudar a minimizar la cantidad de partículas de cierto tamaño y cumplir con esa norma, ¿no? Sí, claro, estos casos son muy comunes. Yo creo que aparte de no conocer o no tener a lo mejor estas tablas para poder definir qué filtro o qué equivalencia podemos utilizar, también los clientes de repente quieren seleccionar un filtro por más económico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues si eligen un filtro más económico, que es un MERV 11, para reemplazar un MERV 15, lo que va a pasar, lo que hablamos ya en la conferencia, pues es que el reemplazo del filtro EPA, que es el que quieres proteger, pues va a ser de una manera periódica más rápida. O sea, ¿por qué? Porque estamos dejando desprotegido la segunda etapa de filtración por ahorrarnos dinero que al final no nos vamos a estar ahorrando porque el filtro EPA pues es el filtro más caro por su mayor eficiencia y lo vamos a tener que cambiar antes de tiempo porque nos quisimos ahorrar unos pesos al principio, ¿no? O el clásico de que cambio un MERV 8 por un metálico lavable y ahí ya me ahorro clásico. Me ahorro cambios Y mejor los lavo y ya. mensuales, trimestres, semanales, no sé.
pues también está mal, ¿no? Porque la clasificación de un filtro metálico lavable es muy baja, y en cambio los filtros plisados o prefiltro, pues comúnmente tienen una clasificación de MERV 8, MERV 7. Es un error común. No es correcto. No, pues hoy aprendimos, tuvimos una información muy importante, que nos va a abrir un panorama mucho más amplio en el momento de elegir o seleccionar o ver el tema de las eficiencias de los filtros, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que abrimos ahorita rapidito el tema del foro de preguntas. Aquí ya las tengo y vamos. Dice la primera pregunta. Pati nos va a ayudar con la respuesta. Perfecto. Ok. ¿Qué MER es el filtro EPA? Primer error, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? El MER o la estándar ASHRAE 52.2 no clasifica filtros de alta eficiencia. El estándar que se utiliza para clasificar filtros de alta eficiencia es el N1822. Y bueno, está mal planteada la pregunta. Actualmente los filtros de alta eficiencia se rigen bajo el N1822 en clasificaciones de eficiencia desde E10 hasta U17 con porcentaje mínimo del 85% y un máximo del 99.99995% en rangos de tamaños de partículas de 0.1 a 0.3 micras. Pues ya quedó más claro con la información que nos proporcionaron. Igual toda esta información se les va a poder compartir a quienes están aquí con nosotros. Y segunda pregunta, dice, buenas tardes, para vapores corrosivos, ¿qué MER recomienda? Ok, para vapores corrosivos es otro tipo de mecanismo de filtración. No entran dentro de ninguna de estas clasificaciones de eficiencia, porque ya para poder remover o separar moléculas de vapor o gases de vapor, utilizamos otro tipo de mecanismo de filtración, que es el que conocemos como adsorción, a través de componentes como el carbón activado, permanganato, diferentes mezclas, para poder seleccionar un filtro en base a gases corrosivos o vapores. Es importante que nos compartan el tipo de sustancia o vapor que se está generando para poder determinar el componente o mezcla que vamos a seleccionar para poder eliminar, bueno, no me gusta decir eliminar, para poder remover ese olor, pero no se utiliza ninguna de estas clasificaciones. Perfecto. Y por último, de todos modos, las preguntas las vamos a estar contestando y vamos a estar pasando la retroalimentación según corresponda, ¿va? ¿Cuáles deben ser los criterios normativos para reemplazar un filtro en la industria farmacéutica en el área ISO 6? Ok. Como sabemos, cada clasificación de ISO 1, ISO 8 tienen ciertas permisiones de tamaños de partículas y cantidad de partículas. Un ISO 6, no tengo el dato a la mano, pero creo que los cálculos o las mediciones se hacen bajo un tamaño de partículas de 0.5, 0.05 micras, creo. Y pues básicamente en todas las clasificaciones de cuartos limpios se utilizan filtros H14. ¿Por qué? Pues tienen un porcentaje de eficiencia del 99.99% de eficiencia para rangos de 0.1 a 0.3 micras, que están dentro de los requerimientos de cuartos limpios. Aquí lo importante también, no nada más la clasificación de eficiencia que vamos a seleccionar, es importante conocer el flujo, ¿no? Como sabemos, para un cuarto limpio no nada más es el tamaño de partículas, sino que necesitamos un flujo laminar, un flujo uniforme, y esto nos los da el modelo EPA terminal, comúnmente con sello gel, para evitar bypass y garantizar una barrera de protección de esta eficiencia del H14 y garantizar una velocidad de flujo de aire de 0.45 metros sobre el segundo, que es la velocidad para tener un flujo laminar y no sea turbulento. Pero bueno, en resumen, la respuesta es comúnmente se utiliza un filtro H14, perdón, para clasificaciones de cuartos limpios,
y el modelo es un EPA terminal. Es muy importante que el EPA vaya en el cuarto limpio. Me ha tocado clasificaciones cuartos limpios, en donde el EPA va en la manejadora y se suministra a través de rejillas. O sea, ya no puedes clasificar como tal un cuarto limpio si estás suministrando aire a través de rejillas, porque no es correcto. Tienes flujo turbulento. El recorrido el aire desde la manejadora hasta el cuarto limpio, en determinado tiempo el ducto se va a ensuciar, va a recoger polvo y puede causar contaminación. No, pues perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, estar en esta gran feria que Airex tiene para todos los clientes y que invitamos, a todos los involucrados que hacen posible esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar en esta gran feria, en la siguiente sesión, que viene siendo Belimo, cálculo y selección de válvulas del sistema de agua nada. Muchas gracias. Gracias. Bye.